A veces estamos con dolor de columna, que esto es tan común, la espalda baja, uno dice, ¿qué tendré? ¿Verdad? Y bueno, le dicen, sáquese una radiografía para empezar a escudriñar lo que pudiera ser. Hoy lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de la mano específicamente de los expertos. Y está con nosotros justamente el doctor Víctor Hugo Alvarado, a quien le digo, hola, don Víctor Hugo, muy buenos días. Igualmente. Don Víctor, de los diagnósticos, por ejemplo, de primera es escoliosis, Exacto, ¿verdad? sí. Me encantaría que nos mostrara cómo se ve la escoliosis en una radiografía. Perfecto, Y muy entender qué es, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta este programa que le ayuda a la gente a entender un poquito mejor Así es. todo lo que es el ámbito de la salud, ¿verdad? Uno como médico debería involucrar más al paciente y obtener muchos mejores resultados cuando ellos entienden qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, esta es una imagen de una columna de frente que se ve pues normal, ¿ok? En esta imagen acá es de una paciente muy jovencita que vamos a ver que esta es la imagen igual que la anterior. Aquí vemos que la columna tiene una desviación, ¿verdad? Eso es lo que se llama una escoliosis. Cuando pierde el eje central y tiene una desviación ya sea para la derecha o para la izquierda. Puede ser a nivel de torácico, a nivel lumbar o en otros sitios. Pero es mucho más frecuente a nivel torácico y lumbar. Aquí estamos viendo una escoliosis a nivel de la unión dorso-lumbar, ¿ok? ¿Cómo se analiza una escoliosis? Bueno, uno debe tratar de medir el ángulo que se hace acá. Entonces se toma de la vértebra que empieza acá, digamos, vamos a decir de forma artesanal, manual, Claro. donde empieza la curvatura y tratamos de sacar un ángulo. Entonces nos venimos en medio de la vértebra y hacemos una línea y hacemos otra así rápidamente al otro costado, ¿verdad? Entonces, luego sacamos un ángulo acá de cuánto es el ángulo que tenemos. Esa es una escoliosis que tiene un grado, si mal no recuerdo, de 20 en la clínica, ¿verdad? Eso indica que ya es significativa. Cuando es menos de 10 grados se dice que no es significativa, que puede ser incluso postural. A eso nos referimos cuando escuchamos decir del médico hay una escoliosis. Ahora, ¿qué es lo que siente o cuáles son los síntomas de una persona que tiene Claro. una escoliosis? ¿Qué es lo que le molesta a uno? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué puede sentir el paciente? Cuando está dobladita, por decirlo así, de una forma más sencilla la columna, vamos a tener aquí una pequeña, o pudiera haber una compresión del espacio donde salen las raíces nerviosas. En medio de cada vértebra acá sale un par de raíces nerviosas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando está desviadito, aquí está abierto, aquí está cerradito. Eso es lo que va a hacer que el nervio se pince. O sea, Y eso es como lo que produce dolor, se aplaste. Se pincha ahí, es Claro, lo que nos duele. Claro que sí. Ahora, esta es una paciente sumamente joven, 13 años. ¿Qué pasa cuando ya la paciente tiene años de llevar una escoliosis? Que empiezas a ver unos piquitos acá, un desgaste en la columna porque obviamente están pegando pedacitos de hueso ahí, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y lo segundo es que, perdone, Ajá. sí, los músculos de la espalda que le dan soporte a la columna empiezan a hipertrofiarse, o sea, a hacerse más gruesos. ¿Por qué? Porque hay un músculo que obviamente está jalando más que el otro, si yo ando siempre torcidito, ¿verdad? Eso le iba a preguntar Sí. exactamente. La Sí. escoliosis hace que nosotros de repente nos deformemos Exacto, exactamente. y podemos hasta reducir una piernita o... Claro, reducir la estatura general que tenemos. Ahora, cuando es un problema de pierna también se refleja en la columna, pero hay veces es un problema propio en la columna, ¿ok? ¿Y qué es lo que puede originar que se desvíe la columna de esa manera, doctor? En el caso de esta niña que es de 13 años, ella 13 años. sí, ya es algo que no es congénito, sino que se empieza a adquirir en adolescencia. Y generalmente son escoliosis que son progresivas, o que posiblemente en el futuro va a tener más dobladita todavía la columna. ¿Se hereda la escoliosis? Se hereda el factor, Ajá. no se nace muchas veces con ella, pero sí se hereda el factor para luego desarrollarlo. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos una escoliosis? Bueno, empezamos con dolor de espalda, dolor de cintura, como comúnmente llamamos, y tal vez incluso en pacientes muy delgaditos, porque ella es una paciente muy delgada, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar una escoliosis de una Sí. artrosis? Ok, bueno, ya una artrosis, bueno, una escoliosis nos puede llevar a la artrosis. Ya artrosis significa desgaste de una articulación y obviamente que hay un montón de articulaciones en todos los huesecitos. Claro. Entonces, ¿cómo se ve una artrosis? Permítanme acá, Ok. todo pegadito. Es que para nosotros a veces el doctor nos pone la radiografía y del todo no entendemos nada. Exacto. ¿Verdad? Todo lo vemos igual. Exactamente. Ok. Esta es una paciente ya de mayor edad. Hay una pequeña escoliosis mucho más leve que la otra, pero aquí empezamos a ver que hay unos piquitos. Sí. Eso ya empieza a haber desgaste en la columna, ¿eh? Aquí hay otros piquitos. Eso se llaman osteofitos. Ajá. El desgaste, para que nos entiendan en la casa, no es que el huesito precisamente se empieza a desgastar,
sino que reacciona haciendo unos piquitos de hueso. Y esos huesitos, entonces, recuerde que hablamos que aquí pasaba una raíz nerviosa. Correcto. ¿Qué pasa ahí cuando hay unos piquitos? Se va a molestar todavía más esa raíz, se va a comprimir más, ¿verdad? Ahora, cuando nos hablan de una degeneración de la columna, Sí. ¿a qué se están refiriendo, doctor? A eso y mucho más, porque entonces, ¿qué pasa con los espacios intervertebrales, estos espacios que hay acá? Bueno, para entendernos mejor, en medio de cada dos vértebras hay un disco. Es un disco cartilaginoso y fibroso que cuando se reduce el espacio tiene que ocupar otro espacio, tiene que salirse de ahí. Eso es lo que se llama una hernia de disco, una protrusión del disco. Al salirse, entonces, sucede lo mismo, va a comprimir en algún sitio la raíz nerviosa. Eso es el desgaste de la columna, son todos esos cambios juntitos. Ahora, ¿puede desviarse la columna? ¿Es diferente que la escoliosis? ¿Puede de repente desviarse mi columna hacia la derecha o desviarse hacia la izquierda por algún factor? Sí, generalmente incluso hay una desviación compensatoria. Si tengo una escoliosis arriba, voy a tener una pequeñita más abajo para poder compensar la curva que estoy dando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con todas estas terminaciones nerviosas que bien claro nos queda que eso también es un problema? No solo que se desvíe o que se empiece a deformar, sino que va a apretar y va a dar dolor. Sí. ¿Qué pasa con esas terminaciones? ¿Hay manera de quitar ese dolor? Sí, claro que sí. Ahí, bueno, primero uno debe empezar siempre con las medidas no farmacológicas. ¿Qué significa eso? Una adecuada postura, músculos bien tonificados, desarrollados, haciendo el adecuado ejercicio. Para columna no hay como la natación, ¿verdad? Entonces, si logramos fortalecer los musculitos que están aquí detrás de la columna, esta columna también va a tener un soporte en los músculos. No van a hacer un peso más, sino la van a soportar. Y muchas veces los síntomas desaparecen si el paciente logra bajar de peso y fortalecer los músculos, sobre todo de la espalda. Qué importante eso. Sí. Ahora, ¿cómo diferenciamos o cómo podríamos eventualmente más bien confundirnos, ¿verdad? Sí. Con una artrosis que esté en la columna o que esté en la cadera. Claro, es un tema muy común que el mismo médico muchas veces no sabe diferenciar, ¿verdad? Si es un problema de cadera, el dolor va a ser más localizado en la cadera, va a ser más cuando yo muevo la cadera, cuando la doblo, cuando la giro. Si es un problema de columna, por lo general, el dolor va a irradiar por la pierna hacia abajo. Claro. ¿Okay? Acá, en cada espacio, hay, por decirlo así, dos raíces nerviosas. La posterior es sensitiva, la anterior es motora. Entonces podemos tener tantos síntomas motores como sensitivos. Los síntomas sensitivos van a ser como una quemada, un ardor, ¿verdad? Y así se manifiesta más el problema de columna que de cadera. Ahora, en este caso, por ejemplo, si el desgaste o la artrosis o la escoliosis, ¿hay manera de corregirla o más bien lo que se trata de hacer es de detener su avance? Bueno, se trata de corregir al máximo, pero muchas veces lo que se consigue es detener el avance, ¿ok? En casos juveniles, como la primera pacientita que vimos, muchas veces muy jovencita, 13 años, se trata de poner unas estructuras metálicas a la par y fijarla para que no avance más la escoliosis. Y tratar quizás no de corregirla, sino que el paciente tenga calidad de vida, Sí, claro. que viva bien, que logre hacer ejercicio sin tener dolor, que lleve una vida normal, ¿verdad? ¿Usted tiene ahí alguna radiografía del desgaste? Sí, tenía estas aquí de desgaste, no traje, hoy en día es ¿O de curioso, la cadera? también creo que venía, no, la dejé en el carro, Ok, perdone, no sí. importa. Pero Aquí de la columna, entonces, ¿qué es lo que Sí. marca específicamente el desgaste? ¿Los piquitos que usted comentaba? los piquitos acá y la dimensión del espacio. Ajá. Cuando ya el hueso empieza a alterarse, hay cambios muy leves, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, esta linecita blanca es muy fina. Aquí esta línea blanca se empieza a ser más gruesa, más esclerótica. Eso significa que ya hay un pequeño roce ahí. Doctor, perdón, Sí. un desgaste, como para ubicarnos, ¿un desgaste cuánto puede durar? Porque si hablamos de una niña de 13 años que a lo Sí. mejor no le causó dolor y eso Exacto. sigue, ¿cuánto tiempo uno podría eventualmente darse cuenta de que tiene un desgaste? Bueno, generalmente cuando empiezan síntomas más importantes. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de evolución? No lo sabemos. Depende del peso del paciente, Ok. la actividad física que realice. Incluso tiene que ver hasta la herencia. Vemos pacientes que en la familia todos padecen de artrosis, ¿verdad? Y otros que hacen el mismo trabajo, tienen más edad y nunca la han padecido. Aquí tenía un punto que se me olvidó mencionarle. Aquí hay una vértebra. Este paciente posiblemente nació con una vértebra, con media vértebra. Si usted ve, todas las vértebras son cuadraditas y esta hace una cuña acá, ¿verdad? Ajá. Entonces, posiblemente este sea un factor desencadenante para que tenga también este desgaste que tiene por acá. Son cosas con las cuales hay veces nacemos y no nos damos cuenta hasta que empiezan los síntomas. Entonces, cuando hay síntomas, siempre es muy importante consultar, Sí. porque si hacemos un diagnóstico temprano, llevamos un mejor peso, hacemos ejercicio, posiblemente no tengamos una artrosis a una edad tan temprana, que es lo que al final, como médicos, queremos. No podemos, bueno, el médico siempre tiene algo que ofrecer al paciente, ¿verdad? Primero es curar, segundo, aliviar, y tercero, incluso acompañar simplemente si no se puede ni curar ni aliviar. Entonces, siempre hay mucho que ofrecer, ¿verdad? Excelente. Doctor, muchísimas No, gracias. un placer como siempre. Gracias por toda esta información y por haber venido a compartir con nosotros. Que pase un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Ítalo.